¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Una jornada más, estamos aquí para analizar lo más destacado que nos ha dejado el fin de semana, tanto en las ligas como en las principales ligas europeas, en las que sabéis que hemos tenido grandes partidos, el derbi madrileño, el derbi también de Manchester, un gol de jugada de Leo Messi después de bastantes meses sin poder lograrlo el argentino con victoria del Fútbol Club Barcelona. Todo lo vamos a analizar, así que comenzamos obviamente repasando los resultados que nos ha dejado esta 13ª jornada de liga, en la que obviamente hay que destacar la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid, la victoria en el último partido del domingo del Barça con gol de Leo Messi ante el Levante. Como sabéis, para mañana queda el enfrentamiento entre el Celta y el Cádiz. También la victoria remontando del Valladolid ante Osasuna, que deja a los de Yago Barrasate como últimos clasificados, y la primera victoria de la temporada para el Huesca de Javi Ontiverius, que marcó un golazo y que hizo una dedicatoria muy especial. Y miramos la clasificación para ver que la Real Sociedad, con su empate ante el Eibar, recupera el liderato, aunque obviamente con 2 partidos más que el Atlético de Madrid. El Real Madrid, con 23 puntos, adelanta al Villarreal y se coloca tan solo a 3 puntos de la cabeza. El Barça, obviamente, que ha recortado puntos con respecto a la cabeza. El Osasuna, como comentábamos, está último clasificado, 19º Huesca, 18º Levante. Y obviamente, si miramos a la zona media, una liga que está siendo muy igualada, ya lo vemos en los resultados, en las que la mayoría de encuentros o son empate o se deciden por tan solo un gol. Tan solo el Real Madrid ha sido capaz de ganar esta jornada por una ventaja de 2 goles o más, así que es toda buena medida de lo igualada que está esta liga en 2020-2021, que seguro que vamos a disfrutar muchísimo. Y vamos ya a analizar ese partidazo de la jornada, el Atlético de Madrid-Real Madrid, que se llevaron los blancos. Zinedine Zidane fue el gran vencedor del derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que se llevó el conjunto blanco por 2-0, en mi opinión, de forma merecida. Desde el primer minuto, con su habitual 4-3-3 y con la agresividad que ya mostró en el partido entre semana en la Champions League ante el Borussia Mönchengladbach, fue capaz, sobre todo en la primera parte, de recuperar el balón muy rápido, de adelantar mucho la línea defensiva para, prácticamente hacer que Luis Suárez y Joao Félix no pudiesen aparecer en la primera parte, con un gran Toni Kroos moviendo el balón de lado a lado, y que ya puedo adelantar que para mí ha sido el mejor jugador de esta jornada, el número 13 en la liga. También con un Luka Modric que desde el interior derecho dio mucho trabajo al Real Madrid, también salidas, también esa inventiva, esa creatividad para hacer mucho daño a un Atlético de Madrid que con su 5-3-2 no era capaz de tapar todos los huecos que la velocidad del balón del Real Madrid provocó en esa primera parte, en la que sobre todo el conjunto blanco se mostró muy superior, y vimos un Atlético de Madrid que básicamente se dedicó a defender el área porque no era capaz de generar esos duelos ante ese esquema que estaba utilizando, que es cierto que le dio muy buen resultado ante el Fútbol Club Barcelona, pero que sobre todo se basó en un error en ese partido de la zaga blaugrana. No pudo el Atlético de Madrid en ningún momento tener el balón en esa primera parte, más allá de algún pequeño destello de Joao Félix contra Casemiro en zonas prácticamente muy alejadas de la portería y sin peligro ninguno para el área del Real Madrid. Como os decía, Luis Suárez totalmente desaparecido en el encuentro, y hasta que el Cholo no cambió ese 4-4-2 a la media hora no llegó una mejoría de un Atlético de Madrid que se despistó en una jugada a balón parado y que terminó yéndose al descanso con un 1-0 en contra, gracias al cabezazo de Casemiro y a la asistencia del que, como os digo, para mí ha sido el mejor jugador de la jornada, de Toni Kroos, en un córner, otra vez muy bien votado por el jugador alemán. En la segunda parte, como os decía, el Cholo ya había cambiado a ese 4-4-2, Marcos Llorente sí que pudo aparecer un poquito más, él generó, como siempre, desde ese pase entre la defensa y el portero, una ocasión clarísima que hubiese obviamente cambiado el partido. Lemar no pudo meterla, algo que hace un par de semanas, en una ocasión que yo creo que era incluso más difícil, sí pudo hacer el jugador francés, que estaba atravesando su mejor momento en el Atlético de Madrid, pero que no pudo convertir un gol que sería importantísimo. Y lo cierto es que cuando el partido estaba más igualado, el Atlético de Madrid había crecido, el Real Madrid ya no era tan dominador, no ganaba todos los duelos, estaba imponiéndose algo más el conjunto rojo y blanco. Llegó ese segundo gol también en un rechace, en una jugada a balón parada, un gran disparo de Dani Carvajal, que tocó primero en el poste y después en la espalda de un Jan Oblak, que poco pudo hacer ante la potencia y la colocación de ese disparo de Dani Carvajal, que obviamente con fortuna se terminó introduciendo en la portería del cuadro rojiblanco, que es cierto que intentó cambios durante toda la segunda parte, tanto de esquema como de jugadores.
también en el mejor momento del conjunto rojiblanco, bueno, se hizo el Cholo ese cambio que la verdad es que es difícil de entender, de Saúl por Joao Félix, aunque el jugador, el canterano del Atlético de Madrid, tuvo una muy buena ocasión, pero lo cierto es que el portugués parecía tener el escenario propicio por primera vez en el encuentro para empezar a brillar. Como os digo, un partido muy importante para el Real Madrid, que ha completado una semana fantástica, haciendo sus 2 mejores partidos de la temporada. Como sabéis, ya analizamos el del Borussia Mönchengladbach en el canal, os dejo recomendado si aún no lo habéis visto, y este partido en Liga que le da los 3 puntos, que le acerca a la zona de cabeza y que obviamente le tiene que dar moral para los siguientes partidos en los que se va a enfrentar entre semana al Atlético de Bilbao en Valdebebas. Vamos a ver cómo le va al Atlético de Madrid el próximo fin de semana. El golazo de la jornada lo tuvimos en la primera victoria de la temporada de la Sociedad Deportiva Huesca, en un partido en el que se impuso gracias a un gran gol de Javier Ontiveros, en un tiro que ya había intentado varias veces durante el encuentro y que es marca de la casa, metiéndose desde la banda izquierda hacia adentro y con su derecha, bueno, marcando prácticamente al palo contrario con un efecto espectacular. Un gol, bueno, que fue muy sentido por él, ya que se le dedicó especialmente a su familiar, a su abuela, que según explico más tarde, bueno, estaba en el hospital enferma por COVID y bueno, le echa mucho de menos y quiere que regrese cuanto antes a su casa, en el que, como os digo, es la primera victoria de la temporada para el Huesca, que yo me alegro especialmente porque es uno de los pocos equipos en esta primera división que está muy igualada y en la que se asumen muy poquitos riesgos, en los que decide, bueno, en la mayoría de los encuentros hacer una propuesta ofensiva, ir a buscar al rival, intentar hacerle daño con la pelota, algo que yo creo que hay que destacar sobre todo para un equipo recién ascendido y que seguramente merece llevar más puntos de los que de momento ha conseguido. Ya ha conseguido su primera victoria de la temporada, es cierto que sigue en descenso, pero bueno, ya se acerca un poquito más a esa salvación momentánea que sabemos que es difícil de conseguir, pero estoy seguro que si continúa este rendimiento, esta forma de jugar, lo va a tener mucho más cerca. He dudado en si meter como sorpresa el empate del Eibar ante la Real Sociedad en esta jornada de Liga, pero entiendo que por las circunstancias tan especiales que ha vivido la Real Sociedad en Europa League entre semana, el gran desgaste físico que han hecho todos sus jugadores y que vienen haciendo a lo largo de la semana, es algo entendible. Básicamente lo he puesto para poder hablar del encuentro, en el que creo que gracias a ese gol de Barrenechea, que en la primera parte la Real sí que ha podido, bueno, estar un poquito más cómoda de lo que se preveía, con ventaja en el marcador, pero lo cierto es que el Eibar, a través de su empuje, de su desgaste físico, de su presión adelantada y de esos 2 delanteros tan habituales en el equipo de Mendilibar, con un gran Bryan Gil, bueno, haciendo maravillas en la banda izquierda. Para mí es el jugador ahora mismo de la liga más divertido de ver, que más disfruto, y la verdad es que, bueno, yo creo que el conjunto armero ha merecido ese empate. Es cierto que la Real Sociedad, sobre todo en el final de la segunda parte, antes de encajar el 1-1, ha tenido ocasiones de Portu o de Merkelanz que hubiesen prácticamente sentenciado el partido. Es cierto que a la Real Sociedad le está faltando esa pegada, pero yo creo que, como os digo, viendo las circunstancias en las que llegaba el cuadro de Imanol Alguacil, es normal este empate, aunque continúa como líder de la primera división. Para olvidar, y llevan unas cuantas veces en estas 13 jornadas de liga que se han disputado hasta ahora, los errores individuales tan graves que le están costando muchos puntos al Athletic Club de Gaizka Garitano, que después de encajar un gol de penalti en un partido en el que prácticamente no estaba ocurriendo nada y en los que ellos eran los claros dominadores del encuentro ante un Valencia al que ya conocemos cómo está planteando Javi Gracia los encuentros, esperando muy atrás, sin ser capaz de presionar arriba al conjunto rival y sin apenas oportunidades para salir a la contra. El conjunto valencianista se comenzó adelantando en el marcador con un gol otra vez de penalti de Carlos Soler, en un error otra vez grave de Dani García, que había salido del 11, pero que, bueno, por esa apuesta, esos cambios en la alineación de Gaizka Garitano, ha vuelto a entrar en el 11, volvió a entrar en Mestalla. El Athletic, a través de un buen juego, seguramente el mejor partido fuera de casa esta temporada de los de Garitano, consiguió no solo empatar el encuentro, sino también adelantarse con otro penalti de Raúl García, que se estrena como goleador en esta liga, pero minutos más tarde un error muy grave en una salida de falso de Unai Simón en un centro lateral de Carlos Soler, que además de marcar un gol, dio una asistencia, hizo que Manu Vallejo finalmente pusiese el 2-2 en el marcador, en un partido en el que, como os digo, el Athletic hizo todo lo bueno y todo lo malo que ocurrió en el partido. Vamos a ver, porque se enfrenta entre semana a un Real Madrid que llega en el mejor momento de la temporada,
a ver cómo puede salir de esta situación el equipo de Gaizka Garitano, un entrenador que está siendo muy discutido y que parece estar en la cuerda floja. Vamos a ver si esta semana es clave para él, para continuar dependiendo de los resultados o para finalmente ser cesado y que algún otro entrenador, se está hablando muchísimo de Marcelino, pueda ser el nuevo míster del Athletic Club. Otro de los nombres de la jornada que quería destacar en este extra es el de Son Weisman, el delantero del Valladolid, que ha completado sus primeros goles en la Liga, un doblete ante los Osasuna en un partido muy importante para su equipo. Como os digo, son los primeros goles en esta primera división para el delantero israelí que llegó este verano con muy buenos números del equipo donde había estado anteriormente, siendo el goleador. Creo que marcó más de 30 goles, así que la fama le precedía, pero lo cierto es que de momento no estaba dando el rendimiento esperado y yo creo que hizo un muy buen encuentro con dos definiciones de delantero puro. Sobre todo tenéis que ver el segundo gol, un cabezazo a la cepa del palo del poste contrario para que Sergio Herrera no pudiese parar ese disparo, que supuso la victoria del Real Valladolid, que se aleja un poquito más de la zona de descenso y que deja a los Osasuna de Yago Barrasate de momento como el último clasificado de esta primera división. En el resto de grandes ligas europeas hemos tenido resultados muy llamativos en la jornada del fin de semana, pero también noticias muy importantes. Ya estáis viendo ahí los resultados de los más grandes de las principales ligas europeas, y mientras comentaros que ya es oficial la destitución de Lucien Favre como entrenador del Borussia Dortmund tras una derrota muy contundente en casa y los malos resultados de las últimas semanas. 1-5 perdió el equipo del Muro Amarillo frente al Stuttgart en su propio estadio. También comentar la mala situación, el Arsenal de Mikel Arteta está prácticamente rozando los puestos de descenso en la Premier League. Han perdido su último partido a las 8:15, se juega el pasado domingo ante un equipo que estaba en descenso, el Burnley, con una expulsión de Granit Xhaka prácticamente 5 minutos después del descanso, con un gol en propia puerta de Aubameyang. Suma tan solo 13 puntos el conjunto de Mikel Arteta, que queda en una posición muy delicada. Vamos a ver si continúa al frente del proyecto Gunner. Y también a destacar la victoria del Olympique de Lyon ante el Paris Saint-Germain, con una imagen bastante mala para todos los aficionados al fútbol, y es que Neymar se ha tenido que marchar llorando prácticamente en la camilla ante una entrada que le ha hecho Thiago Mendes en un balón disputado que ha dejado los tobillos ya maltrechos del brasileño en una situación bastante complicada. Espero que no sea una lesión nada grave y podamos seguir disfrutando de él tanto en la Champions como en la Liga Francesa. Y vamos a hablar ya de ese derbi de Manchester, que nos dejó un resultado bastante malo. Obviamente un 0-0 nunca suele ser fruto de un buen partido, pero lo cierto es que a mí me pareció un encuentro bastante interesante, en el que vimos a un Manchester United cambiando por completo el planteamiento que había tenido en ocasiones anteriores ante la presión del Manchester City, siendo muy paciente en la salida de balón, sobre todo gracias a esa banda derecha con Lindelof, con Wan-Bissaka, con un McTominay que completó un partido espectacular, teniendo una precisión que muchos dudábamos, sobre todo al principio de su carrera, que pudiese llegar a tener en espacios reducidos. También apoyándose en la calidad y en los toques diferenciales de un Bruno Fernández, que la verdad es que estuvo mejor en esos toques para salir de la presión adelantada del Manchester City que cuando llegó a una zona de 3/4 en la que le faltó esa conexión con Marcus Rashford. Tampoco encontró demasiado el conjunto Red Devil a un Mason Greenwood, que hizo un gran desgaste durante todo el encuentro, pero que no pudo hacer daño a una portería del Manchester City, que tampoco se tuvo que enfrentar a ocasiones demasiado claras del conjunto de Ole Gunnar Solskjaer, en un Manchester City que, como os digo, en mi opinión estuvo bastante minimizado durante todo el encuentro, y pese a ello tuvo las mejores ocasiones, con un gran Kevin De Bruyne en la zona de 3/4, siendo sin duda el mejor jugador de su equipo. Ambos con este empate se acercan un poquito más a un liderato que parece que está muy competido hasta el final en esta Premier League, que no está teniendo grandes equipos en la zona de cabeza, pero que sin duda va a ser apasionante hasta el final gracias a lo igualada que parece que va a estar. Espero que os haya gustado este rápido análisis que hacemos cada fin de semana o cada semana de lo más destacado de las grandes ligas europeas y de la Liga en especial. Si es así, dejad vuestro like, vuestro comentario con lo que más os ha gustado, con lo que menos os ha gustado de la jornada, y nos vemos en el próximo vídeo.